Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, la tiranía del tiempo, por lo visto, es terrible. Trataré de no verme sometido a la misma situación. En todo caso, en tanto que funcionario del Estado argentino, ante todo quiero señalar que la República Argentina reafirma sus legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, por otra parte también sobre el sector antártico argentino. Esto lo dirá. Dicho esto y dejado claro cuál es la posición del gobierno argentino al respecto y del Estado argentino, porque siempre repito que para mí es una satisfacción ocuparme de un tema en el cual la sociedad argentina en su conjunto y prácticamente sin ningún tipo de divergencia confluye, que es la reivindicación sobre los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Y yendo al conflicto específicamente, que es lo que a mí me toca exponer, saben ustedes que desde 1833 y hasta el día de la fecha, la Argentina en momento alguno ha dejado de reclamar por su legítimo derecho por territorios que le fueron usurpados. Nosotros creemos, y como se ha dicho antes, esto es una rémora colonial que francamente se hace muy difícil de soportar ya en estos momentos, y esto hace que en algunos aspectos la potencia colonial actúa casi con espasmos, un poco extraños, al, digamos, negarse a todo tipo de diálogo con la Argentina sobre el tema. Sobre ese tema del diálogo quiero referirme a tres etapas, a dos etapas fundamentales. Sin duda, en 1982 constituyó un momento, digamos, bisagra en esta cuestión. Desde 1833 la Argentina había protestado de forma bilateral, sin parar de hacerlo a lo largo de los años, hasta que al abrirse la instancia multilateral por las Naciones Unidas volvió a presentar su situación en ese marco. Y en el marco multilateral logró, a partir de 1965, sobre la base de una muy importante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1960, la famosa 1514, que es la que establece todo el proceso de descolonización, de impulsar el proceso de descolonización, donde pone, digamos, como principio básico y fundamental del proceso de descolonización la libre determinación de los pueblos. Principio que, por supuesto, la Argentina suscribe absolutamente. Sin perjuicio de ello, no puede dejar de señalarse que el principio de la autodeterminación de los pueblos tiene algunas condiciones, que son aquellas que se refieren, y está dicho en la propia resolución 1514, cuando se afecta la integridad territorial de los estados, y ese es precisamente el caso de las Islas Malvinas. Y cuando quiero hablar de la cuestión de las Islas Malvinas, porque esto es la forma en que se conoce en el marco de las Naciones Unidas para referirnos a las Islas Malvinas como tal, a las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De manera que no se llame a confusión, como de alguna manera han pretendido la potencia colonial, de separar las Islas Malvinas de las Georgias y Sandwich. En modo alguno están separadas en el marco de las Naciones Unidas, porque ellas mismas lo han reconocido en ese marco. Entonces, la cuestión Malvinas, en el marco de las Naciones Unidas, entró de manera plena a partir de la resolución 2065 de 1965, que había sido precedida por una brillante exposición en la Asamblea General por parte del embajador José María Ruda, lo que se llamó el alegato Ruda, donde de forma extensa y clara expuso los derechos argentinos sobre esos territorios. Eso abrió la vía para que la resolución 2065 reconociera la existencia de una disputa de soberanía, y una disputa de soberanía entre dos estados, la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Estos son los dos únicos estados que encuentran la disputa. Gran Bretaña ha intentado de una manera u otra
aparecer, sino como mediador entre la Argentina y los pobladores de las Islas Malvinas, a veces como un diálogo tripartito ha llegado a sugerir cosas que nosotros no aceptamos porque tampoco está en el marco de las Naciones Unidas. Incluso en 1968 se había logrado un principio de acuerdo que la Argentina suscribía para hacer un proceso, digamos, de descolonización que culminaba con la restitución a la soberanía argentina de esos territorios. Ese acuerdo no pudo ser concretado porque el gobierno británico, por razones internas, dado que el laborismo que en ese momento gobierno, entre otras cuestiones, tenía una muy pequeña mayoría, no fue presentado en el Parlamento, se filtró a la prensa montó una gran, digamos, campaña en contra del proyecto. Finalmente quedó frustrada esta posibilidad de solución en 1968. Sin perjuicio de eso, ya habían empezado a partir de la 2065 algunas negociaciones que nosotros consideramos que efectivamente se negoció soberanía, como fue el caso del 68, volvió a negociarse soberanía en 1974, se frustró en este caso por la prematura muerte del presidente Perón en una iniciativa que él apoyaba, y en 1982, durante el propio conflicto bélico que teníamos con Gran Bretaña, se habló también de soberanía, y en estos tres casos lamentablemente no pudo llegarse a una conclusión. Sin perjuicio de eso, quiero señalar que Gran Bretaña ha jugado de una manera muy esquiva y yo diría poco franca con nosotros en eso, porque al mismo tiempo que negociaba con nosotros supuestamente la soberanía, y nosotros en los años 70 hicimos fuertes esfuerzos para lograr un acercamiento con las islas y con los habitantes, Gran Bretaña comenzó, varió su posición de hablar de soberanía y de los intereses de los habitantes, que era aquello sobre lo cual se funda la resolución 2065 para dar prioridad al concepto de los deseos de los habitantes. Y a partir de allí pasó a una definición que es la que actualmente rige, que es que Gran Bretaña no tiene nada que hablar con la Argentina a menos que existiera el deseo por parte de los habitantes de forma expresa. Como ustedes se imaginan, en este momento eso no puede ocurrir, lamentablemente, porque la posición general de los habitantes no es precisamente favorable a un acercamiento con la Argentina. Ocurrió sí un acercamiento en los años 70 con gran esfuerzo por parte de la Argentina y con gran satisfacción para Gran Bretaña porque aliviaba sus propios esfuerzos económicos y de otro tipo, y al mismo tiempo digamos, contentaba la posición de los habitantes que le exigían a ellos mayores derechos y mayores recursos. Después del 82 eso cambió porque, como bien señaló antes el orador, digamos, los recursos pesqueros empezaron a ser utilizados de manera desmesurada por parte de ellos al establecerse una zona de exclusión que después desapareció, pero que de hecho ellos pretenden que existe, y el otorgamiento de licencias indiscriminadas que de alguna manera afectó a las especies en esa zona. Ha habido una pequeña recuperación, ha habido intentos a partir de 1990 en que se reanudaron las relaciones diplomáticas después de negociaciones en Madrid. Se lograron algunos acuerdos provisorios, y provisorios significa que están vigentes por momento hasta que pueda lograrse una solución definitiva, que para nosotros es la restitución de las islas a nuestra soberanía, en materias importantes como puede ser la pesca o los hidrocarburos. En materia de pesca se hizo una declaración conjunta que aún está vigente, pero desde 2005 no ha podido reunirse ante la falta de seriedad, digamos, por la otra parte,
que ha llegado a otorgar permisos de pesca de hasta 25 años. Ningún país que seriamente está interesado en negociar una soberanía o a llegar a una solución de fondo otorga licencia de pesca por 25 años. Esto ha hecho que la Argentina retirara su colaboración sin perjuicio de que sigue vigente el acuerdo. Cuando ellos hablan de falta de cooperación es porque en realidad respondemos a acciones unilaterales de ellos que violan una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1976 que ante la reticencia británica en materia de negociación hizo un llamado a evitar los actos unilaterales, porque lamentablemente ellos, la buena voluntad y el acercamiento argentino fue interpretado por ellos como una especie de carta abierta para actuar de manera unilateral en materia pesquera, que sin duda se hace, y también en materia de hidrocarburos, que como ustedes saben ha dado lugar a algunas reacciones por parte del Estado argentino, como ha sido el dictado del decreto 256 de 2010 que regula el cabotaje entre el territorio continental y las islas. Sobre este decreto quiero decirles que está plenamente vigente desde el principio de mayo de 2010, que es aplicado con todo rigor por la Prefectura Naval Argentina y por la Armada Argentina, que no ha habido hasta el momento ningún buque detenido, y eso quiero aclarárselo, porque ha habido en algunos casos quienes pretendieran que la Argentina estaba impidiendo la libre navegación y violando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y eso no es cierto. No ha habido un solo buque detenido. Ha habido algunas infracciones, muy pocas, en algunos casos se han aplicado sanciones, pero una sola de ellas es efectiva, las otras son actos administrativos. De hecho, ha habido la firma de una declaración de Malvinas que piden todas las autoridades portuarias argentinas a buques que salen hacia el exterior en los puertos continentales. Ha habido más de 7.800 declaraciones juradas de que no se dirigían hacia las Islas Malvinas o las otras archipiélagos argentinos. No tenemos constancia de ninguna violación, excepto una sola violación que fue con aviso previo, dado que una nave tenía un serios problemas y tenía que dirigirse hacia las Malvinas para reparación. Durante todo el 2010, más de 7.800. En el 2011 llevamos alrededor de 3.000 declaraciones firmadas sin ninguna violación. Esto podrá parecer pequeño, pero son actos de jurisdicción que la Argentina está ejerciendo efectivamente, gracias a la acción de nuestra prefectura y de nuestra armada. Y eso hay que reconocerles la labor que llevan adelante en este sentido. Por otra parte, nosotros seguimos dispuestos a colaborar, a trabajar juntos, a llevar adelante una colaboración, una cooperación en el Atlántico Sur con Gran Bretaña, pero en la medida en que no sea para facilitar nuevamente simplemente actos unilaterales por parte de ellos, sino que vayamos al núcleo de la cuestión, que el núcleo de la cuestión es una disputa de soberanía. Mientras esto no se pueda tratar, todo lo que hagamos además simplemente es evitar, digamos, confrontaciones. Saben ustedes que la Argentina en su propia constitución tiene incluido el principio de que la disputa de soberanía debe resolverse por medios pacíficos, y eso es algo que la Argentina va a respetar rigurosamente. En otro aspecto que quiero señalar, fuera del de hidrocarburos, que voy a decir una cosita más para completar lo que antes dijera el profesor, es que efectivamente en las próximas semanas o próximos meses más tardar van a iniciarse tareas de prospección en el Atlántico Sur por parte de la Argentina, un consorcio liderado por YPF con Petrobras y creo que Pan American. Son las tres que van a participar en esta prospección. Por otra parte, quiero señalar una cuestión, que es lo que se refiere a algo que lamentablemente, por distintas cosas y porque ha habido intereses en hacerlo,
se confunde qué es la relación de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Samos del Sur con la Unión Europea. Desde que se